Seguimos en la mesa de este lunes 23 de abril del año 2018, feriado laborable, fin de semana largo todavía. Estamos con Adriana Marrero, Felipe Schipani, Pablo Carrasco y Fernando Boutazón. Uruguay no piensa salirse de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, según puntualizó el canciller Rodolfo Nin Noboa, luego de que 6 de los 12 países del bloque, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, anunciaran su decisión de suspender su presencia hasta que se garantice el funcionamiento adecuado de la organización y se nombre un nuevo secretario general. Nin Noboa calificó la situación como muy preocupante y aseguró que hará todos los esfuerzos para que pueda revertirse. Es un ámbito en el cual la coordinación política de todos los países de Sudamérica y con algunos otros alcances que no son solo políticos es muy importante, insistió hablando de la UNASUR. UNASUR, que fue creada bajo el impulso del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra sumida en la inacción desde hace más de un año por desacuerdos en cuanto a la designación de un nuevo secretario general en reemplazo del colombiano Ernesto Samper. Parece no es el único problema que tiene. ¿Cómo han visto esta situación, esta noticia, este debate? Bueno, empiezo yo. A mí me parece que Uruguay tiene una postura razonable. Es decir, Seguro yo creo que americano irse de un organismo regional que está en un impasse y tiene muchos problemas, es cierto, pero existe. Me parece que es una medida, cuando menos, poco efectiva en primer lugar y poco feliz. Del mismo modo que yo critiqué muy fuertemente a Venezuela y al régimen venezolano cuando decidió irse de la OEA, me parece que es un error plantear, como han planteado, por ejemplo, el doctor Lacalle Pou, no, abandonar la UNASUR no tiene sentido, permanecer en ella, dijo él. Yo creo que sí, que justamente lo que tiene es sentido, más allá de que no tenga en este momento una estructura que le permita funcionar adecuadamente, porque además sus bases hablan de consenso y es muy difícil establecer consensos en general, y mucho más cuando hay una diferencia, digamos, de criterios políticos, etcétera. Pero me parece que hay que apostar a los vínculos, al intercambio, a la articulación y no a la desarticulación. Yo me pregunto quién está apostando a la desarticulación entre los países sudamericanos. Eso por un lado. Y por otro lado me parece un disparate vincular la permanencia de la UNASUR al apoyo al régimen de Maduro, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Justamente me parece que una de las maneras de mantener ciertas posibilidades de acción o de incidencia en la triste situación que está viviendo Venezuela pasa por tener canales de comunicación y de vínculo y de cooperación política entre los países de la región. Yo me pregunto a quién le sirve y le conviene que la UNASUR desaparezca. Yo creo que la UNASUR nació mal porque nació en clave ideológica y los organismos internacionales no tienen que tener su surgimiento en base a eventuales coincidencias ideológicas de los estados partes. O sea, tienen que ser organizaciones que no se muevan por la ideología. Sin perjuicio de lo cual digo, lo que han expresado estos 6 países es un descontento, en todo caso, con lo que ha venido siendo el funcionamiento de la UNASUR en este último tiempo. Desde hace ya un año largo, en el que el último secretario general Samper renunció, la UNASUR está ciertamente en una situación de desgobierno. Y hay, por parte de algunos países, fundamentalmente de Venezuela, un veto a la propuesta que hizo Argentina de nominación del nuevo secretario general. Y esta interna creo que es la que motiva el planteo que hacen estos países, que dicen: nos retiramos momentáneamente, nos retiramos del funcionamiento de los órganos, no es que nos vamos de la UNASUR, en la medida de que no haya voluntad, porque recordemos que las decisiones se toman por consenso, en la medida de que no haya voluntad de darle una nueva institucionalidad a la UNASUR, de nombrar un secretario general y que esto funcione. Eso me parece que es lo que están expresando los países. No están diciendo, como ha señalado algún dirigente político aquí en Uruguay, que nos vamos de la UNASUR. No creo que sea la voluntad última. En todo caso es
una elevación de la apuesta para procurar encauzar una solución a este problema de gobernanza que tiene la UNASUR. Yo debo decir también de que hay ámbitos de la UNASUR que son muy importantes. Yo he participado de ellos. Por ejemplo, fundamentalmente de lo que son sus misiones electorales. He participado de 3 de ellas, una en Venezuela, otra en Ecuador, otra en Colombia, y debo decir que son misiones técnicas, son misiones independientes, que integran los órganos electorales de los países, en donde no hay ideología, en donde hay jerarcas electorales por lo general que responden a todas las tendencias de los estados que conforman la UNASUR, y que sus informes son enormemente beneficiosos para mejorar el andamiaje electoral y la democracia de los países. Ese es un rol bien importante que cumple la UNASUR. En todo caso, lo que tenemos que hacer, porque yo creo que es necesario que exista una organización suramericana que nuclea a los países, es desideologizar la UNASUR, que todavía hay por partes de los países que integran el eje bolivariano una tentación a darle un sesgo ideológico a la organización, y hacerla funcionar, nombrar un secretario general, porque hoy está absolutamente acéfala. Sé de buena fuente que el Cirque du Soleil está buscando a Nin como equilibrista. Me parece que realmente... Hoy vino efectista, Adriana. Sí, ¿no? Bueno. Entre la Biblia y el Cirque du Soleil ha dado que hablar. Las parábolas de Adriana. Sí, sí. A mí me parece también, me parece cauta la postura del Estado uruguayo. La integración internacional tiene que ser una política de Estado, no puede tener que ver con simpatías coyunturales. Y si un organismo internacional de este tipo se generó en base a esas simpatías, bueno, de alguna manera, cambiados los gobiernos, cabe decir, bueno, ese no era el fin último, ¿verdad? El fin último es otro. El fin último es generar un organismo, supranacional, que sea sudamericano, específicamente sudamericano, con lo cual, además, se genera una identidad propia, y no se trata de andar dando bandazos, ¿verdad? Es decir, si en el 2008 se crea la UNASUR y Uruguay entra a la UNASUR, a mí me parece de lo más normal y cauto que que Uruguay tome eso como una política de Estado y diga, bien, más allá de los cambios de gobiernos, que nosotros queremos seguir participando en esto o esto, ¿no? Que funcione, que marche, y bueno, se verá, sobre todo cuando América Latina ha tenido problemas brutales de integración, sobre todo aquellos que tocan a la economía, ¿no? Como el Mercosur, que es un problema cotidiano, y bueno, entonces, y que no ha cumplido tampoco con los objetivos que se proponía. Entonces, bueno, tomar esto como política de Estado, de largo plazo, no andar cambiando de opinión, y bueno, sobre todo también es... por eso lo del Cirque du Soleil, también parece razonable en momentos en que Uruguay se tiene que pronunciar sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile, que, bueno, de pronto hay una parte, ¿verdad?, del gobierno que se siente más tranquila si Uruguay, se queja de la impertinencia de Estados Unidos y se queja y se queda en la UNASUR, ¿verdad? Es decir, son también, yo también lo leo también como concesiones, ¿verdad? Es decir, bueno, estamos acá en la UNASUR y vamos a ver después cómo nos seguimos integrando, porque la apuesta importante es a seguir integrándose y abrir. Mensajes, unos cuantos. Les aclaro que el primer tema generó una catarata de mensajes, pero bueno, veamos los que vienen sobre este segundo tema. Marcelo dice, es absurdo el planteo de que los organismos internacionales deben surgir libres de orientaciones ideológicas. Invito al contertulio a que nombre una organización internacional que haya sido fundada sin una base ideológica compartida. Después Sergio dice, da lo mismo irse o quedarse en la UNASUR, es un tema de semántica, la única actuación que tiene es ideológica y producir gastos cada vez que hay una reunión. Si poco da el Mercosur, calculen la UNASUR. Yo creo que la política exterior de Uruguay es de los peores
problemas que tiene este Estado. El Uruguay tiene dos misterios. Una es, ¿qué le dijo el papá de Sendik a Mujica y a Topolanqui, que quedaron en una deuda que nadie la entiende, ¿no? Que llegan a ver el título de tan la relación que tiene el bebé Sendik con Mujica, ¿no? Ese es un misterio. Y el otro misterio, ¿qué problema tenemos por qué no nos podemos ir del lado de Venezuela? ¿Por qué no le podemos decir que no? Ese es otro misterio también. No sabemos qué consecuencias tendría pegarle un portazo a una dictadura feroz como la de Venezuela. Pero si vamos al punto de vista práctico, lo que sucedió, siendo de que fue un club de amigos de Chávez, porque este es el club de amigos de Chávez, que cuando Chávez cayó en desgracia, murió y entró este señor, se le fueron los amigos, y entonces sigue siendo un club de amigos de Chávez, y la señal que da Uruguay es de las peores, en el sentido de que mirá dónde nos quedamos, ¿no? Nos quedamos con, ahora ayúdenme, Bolivia, Venezuela, Surinam, Ecuador y Guayana, y Uruguay. Y se fueron Chile, ¿no? Paraguay, Brasil, Argentina, Colombia. Se fue el 80% del Producto Bruto. Los países demócratas, se fueron todo lo que es más o menos razonable en este planeta en el día de hoy, y nosotros quedamos con la barra de los países que con más problemas. Entonces, desde el punto de vista estratégico también, a mí no me importa si es útil o no es útil. Lo que yo sé es que el mensaje y que estamos dando es que nos estamos quedando y somos amigos de un club en el que yo, por lo menos yo, votante, no quiero estar más. Paso en limpio, los países que quedan son Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Ahí está. Sí, yo me acuerdo de mi abuela que decía siempre, no te juntes con esa gente, ¿no? Hablando de... Exactamente. Entonces me parece que ese menosprecio, digamos, decir que los buenos muchachos del barrio son los que tienen el Producto Bruto más alto, los más cultos, Argentina, Chile, Brasil. Cuando Argentina ha tenido problemas de corrupción generalizada que ha llevado a que la mitad del gobierno anterior esté en cana, y cuando Brasil tiene un presidente que está probadamente corrupto y otro expresidente que está preso por corrupto y decenas y centenas de empresarios y de políticos, me parece que yo le tengo el mismo respeto, sinceramente, a Bolivia, a Guyana o a Surinam que el que le tengo a Brasil, Argentina o a Chile. Si tenés esos problemas con Brasil y Argentina, Venezuela es un... Entonces, No, pero lo que yo quiero decir es... Una joya. Venezuela, la UNASUR no es de Venezuela, no es venezolana. La prueba está que hay países como, por ejemplo, Colombia, que se unieron a la UNASUR y formaron parte activa de la UNASUR, que no tenían ningún vínculo, al revés, estuvieron al borde de la guerra. Es decir, creo que lo que hay que rescatar acá no es que nosotros nos quedamos con Maduro. Yo creo que nos quedamos con una organización sudamericana que es un ámbito de articulación que me parece razonable permanecer en ella. Lo que decía Felipe de la desideologización, todas las organizaciones internacionales se crearon y se han creado con la Unión Africana, la OEA, la Unión Europea, con determinadas premisas, determinadas bases, que unas sean ideológicamente más respetables para unos, porque son liberales, etcétera, y que otras sean menos respetables para otras porque tienen otras concepciones, está bien, pero digo, hay en el sudeste de Asia, hay varias organizaciones de integración supranacional que tienen principios de integración muy distintos. Entonces yo me parece que tener una posición absolutista, decir, no, acá lo único que es desideologizado y que vale son las democracias representativas liberales. Lo demás queda todo afuera. Me parece que es un error conceptual de relacionamiento internacional. Cerramos. Y que además es un error que lo aplicamos con los chicos, porque con China, que es un país que viola los derechos humanos, que no es democrático, que ha cometido horrores todo el mundo está contento, todo el mundo negocia con China, los empresarios se pelean por subirse al avión cada vez que hay una misión a China. Entonces, ¿dónde está ese espíritu democrático, republicano y liberal? Se picó. Felipe. Vamos a ver qué pasa. Reitero, aquí nadie se ha ido de la UNASUR. Lo que han anunciado estos países es que se retiran momentáneamente. En la medida en que no haya una solución para encauzar la gobernanza de la UNASUR, no se designe un secretario general y empiece a funcionar,
y esos países, esos 6 países, decidan retirarse, ahí sí creo yo que no tiene ningún sentido la vigencia de la UNASUR, o sea, va a caer por su propio peso, pues si se retiran 6 países del peso político, económico, comercial que tienen los países que han hecho este señalamiento, no tiene ninguna razón de ser. Yo aspiro a que entren en razón los que están imponiendo el veto para la designación del secretario general, es el señor Bordón, José Octavio Bordón, un viejo dirigente político argentino, que es el nombre que se está manejando, o por lo menos el único candidato propuesto, y esperemos que se llegue a una solución y que este organismo cumpla un rol que tiene que cumplir, como tantos organismos internacionales existen en la región. Brevemente, creo Sí, que breve. si efectivamente nosotros vamos a esperar que todos los países de las organizaciones a las cuales pertenecemos sean absolutamente democráticos, impolutos, etcétera, tendríamos que irnos de todas las organizaciones, empezando por las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas está lejos de estar compuesto por el 100% de países absolutamente democráticos. Yo no sé por qué, sé por qué, pero quiero resaltar que no tenemos por qué darle a la dictadura, estoy de acuerdo con ustedes, con la dictadura de Maduro, un peso exagerado. Es decir, bueno, cualquier Estado puede en un momento romper la institucionalidad y no por eso vamos a estar yéndonos de cada organismo donde hay un país que funciona fuera de su institucionalidad. ¿Te quedó algo, Pablo? No, adelante.